Yo te diría que la situación actual del Ayuntamiento de Cádiz se define por la palabra indefinición. Es decir, precisamente hay una situación en la que no se ha clarificado hacia dónde el equipo de gobierno quiere llevar el ayuntamiento y su acción municipal, y por tanto en qué sentido el resto de los grupos que estamos representados en el ayuntamiento, es decir, la oposición, podríamos ayudar para conseguir determinados objetivos que se hubieran marcado. Esta indefinición, esta falta de determinación de cuáles son los objetivos se pone de manifiesto en la acción del propio ayuntamiento en términos generales, y en particular en la acción o falta de acción de determinados organismos autónomos dentro del ayuntamiento y en las empresas de titularidad municipal. Muchas de las empresas todavía, después de 8 meses del inicio del mandato, no han empezado a funcionar. No se sabe realmente si la pretensión del equipo de gobierno es mantenerlas o eliminarlas, y en el caso de mantenerlas, cuál va a ser el objetivo al que deban atender estas empresas, cuál va a ser su objeto social y su función. En cuanto a la administración municipal en general, también pasa un poco lo mismo. Existían determinados proyectos que ya estaban incluso en marcha en algunos casos, que han sido paralizados por el nuevo equipo de gobierno, que sin embargo no ha definido qué es lo que sustituirá a aquellos proyectos que han sido paralizados, o de qué manera se modificarán estos proyectos para adaptarse al nuevo criterio que ellos pudieran tener. Yo creo que realmente hay una gran falta de criterio. Quizá esto tenga una relación directa con el hecho de que el grupo que gobierna en el ayuntamiento no tenía inicialmente la pretensión de que esto pudiera ocurrir. Es decir, su planteamiento vital de la política municipal era un planteamiento de oposición, y de oposición en la calle, círculos, plazas, intervenciones en actos públicos que se desarrollaran fuera del ayuntamiento, los asuntos estos, por ejemplo, de los desahucios, de las ocupaciones de viviendas vacías. Este tipo de cuestiones yo creo que es lo que ellos tenían en mente. Bien, que es una posición desde luego lícita en la medida en que no traspase los límites de la ley. Pero cuando se han encontrado con las llaves del ayuntamiento y la necesidad de gobernarlos desde los postulados de la administración y de la normativa administrativa, están bastante desorientados desde mi punto de vista. Nuestra pretensión en todo momento ha sido, y lo dijimos desde el principio, que este mandato fuera el mandato del diálogo para el consenso, porque hemos superado una situación de mayoría absoluta muy indeseable, para nosotros también, y la configuración que se daba al arco plenario municipal, pues pensábamos que nos iba a permitir sentarnos con todos para poder dialogar, llegar a acuerdos sobre determinadas cuestiones que interesan a la ciudad. Pero la realidad no está siendo precisamente esa. Nos está costando mucho trabajo en muchas ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, plantear posiciones de discusión para el consenso. No sé, se ha heredado un poco las formas, por el equipo de gobierno actual, un poco las formas que tenía el equipo de gobierno saliente, que es precisamente lo que a nosotros nos hubiera gustado superar, ¿no? Yo creo que la situación que tiene el ayuntamiento sería buena para eso, porque nadie tiene la mayoría y todos están obligados a hablar unos con otros, pero quizá por la falta de definición, quizá por estos tics heredados de la legislatura anterior, pues no les ha permitido todavía al equipo de gobierno darse cuenta de que en la oposición puede tener un aliado y no un enemigo. Desde luego nuestra posición en todo momento desde Ciudadanos ha sido la de colaborar, proponer soluciones que nos parecen sensatas para la ciudad, pero realmente está siendo poco efectivo. Nosotros vemos cómo el
ayuntamiento venía de la etapa anterior con una inercia bastante importante en cuanto a funcionamiento, en una dirección en muchos casos equivocada, discutida por nosotros, criticada por la ciudad en general, pero con mucha inercia de funcionamiento. Esa inercia poco a poco se va perdiendo porque no hay quien la mantenga ni siquiera cambiándole la dirección, y hay servicios que van bajando su ritmo, van languideciendo y terminarán parándose, ¿no? Algunas cosas creo que ya están totalmente paradas, han perdido la inercia que llevaban. Esta, digamos que es la principal crítica que yo le haría desde el punto de vista del funcionamiento. Y luego, desde el punto de vista de los criterios que se están utilizando, ya he comentado antes, no hay mucha voluntad de recibir propuestas que sean ajenas al equipo de gobierno y que puedan ser discutibles o discutidas, consensuadas y puestas en práctica, cuando realmente eso sería para el equipo de gobierno que no tiene ninguna experiencia en materia de administración, pues sería una baza positiva, probablemente. Lamentablemente no se están recibiendo por parte del equipo de gobierno las propuestas que se formulan, ni se están ejecutando las que se han aprobado, ¿no? Y eso al final redundará en perjuicio de la ciudad, porque al fin y al cabo aquí no estamos ni para beneficiar al partido que sustenta al equipo del gobierno o los partidos que sustentan al equipo de gobierno, ni para beneficiar a los partidos que sustentan a la oposición. Aquí para lo que estamos es para hacer funcionar la ciudad de la manera mejor posible. El diagnóstico que nosotros hacemos, que realmente en parte justifica la existencia del propio Partido Ciudadanos, es que los grandes partidos que han gobernado en España no han sido capaces de entenderse entre ellos en las cosas fundamentales que había. Asuntos fundamentales como la educación, la sanidad, el desarrollo autonómico, la separación de poderes, justicia sobre todo, el funcionamiento de los partidos políticos, que es evidente que es una lacra que está soportando la sociedad española, el sistema electoral, que se ha quedado desfasado, quizás fue bueno para el principio de la transición, pero que actualmente está desfasado porque no responde a la proporcionalidad. Sí, hay algunas cuestiones que son fundamentales y que los dos partidos grandes que han funcionado en España y los que han gobernado realmente el país no han sido capaces de sentarse para ponerse de acuerdo. Ahora, digamos que hecho ese diagnóstico, está claro que la solución, la receta para ese asunto es que finalmente, con la participación del mayor número de intervinientes en el proceso político posible, se pueda configurar un estado de cosas en el que los grandes asuntos del Estado se puedan pactar, consensuar. Bueno, ese es el reto que tienen los que están ahí, ¿no? Cerrarse, como están haciendo, unos a la participación de otros y los otros a la participación de los primeros, seguramente no nos va a servir para desbloquear la situación que tiene el país. Yo creo que esto es una oportunidad que se nos está brindando fantástica para corregir lo que en el pasado se ha hecho mal, que es precisamente evitar el consenso y bueno, pues ahí hay que estar e intentar que esto se produzca, ¿no? Y se produzca a satisfacción de la mayor parte posible y si no fuera posible de todos los que intervienen en la política nacional. Nosotros ciertamente tomamos una responsabilidad importante saliendo de nuestra zona de confort profesional, familiar, empresarial, para meternos en este tinglao de la política municipal. Pues yo diría que desde mi punto de vista, que evidentemente no es objetivo sino subjetivo, la posición que está adoptando Ciudadanos en el ámbito de la política municipal es muy interesante de cara a poder superar
estos problemas de desencuentro que hay entre muchas fuerzas políticas. Yo creo que nosotros estamos llamados y podemos hacer una buena labor para acercar las posiciones de fuerzas políticas viejas entre ellas, de fuerzas políticas nuevas con las fuerzas políticas viejas, porque realmente nosotros estamos en una posición, digamos, intermedia de todas ellas, y por tanto nuestro papel creo que es importante y lo será más en el futuro.